Todos los vecinos de Utrecht estaban acostumbrados a ver a una joven rubia salir en su bicicleta todos los días. Pero un día dejó de hacerlo y todos quedaron impactados, porque el motivo no era porque ella se hubiese mudado o porque se hubiese aburrido de esto, sino porque había sido asesinada. A casi 5 años de este terrible crimen, la familia de la joven la sigue recordando. Siguen viendo aquella última fotografía que ella le envió a su novio antes de la tragedia. Hoy conoceremos a detalle la historia de Anne Faber. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Países Bajos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Anne Faber nació el 15 de diciembre de 1991 en Países Bajos. Creció en un ambiente armonioso en medio de una familia funcional, que le brindó todo el amor posible. Su niñez transcurrió en completa normalidad, tanto que no existe mucha información sobre esta etapa de su vida. Siempre estuvo rodeada de cariño y durante su juventud desarrolló una personalidad arrolladora. Sus amigos y familiares la describieron como una chica eficiente y creativa, pero también como una persona muy inteligente y sociable. La mayoría amaba su tono sarcástico en cada conversación, mientras otros se reían con sus comentarios cargados de humor, algo que la caracterizó toda su vida. También la consideraban una chica amorosa dispuesta a hacer lo que sea por los suyos. Anne tenía una capacidad para mediar en los conflictos, sobre todo para lograr que hubiese armonía en cualquier grupo al que ella perteneciera. Su espíritu solidario estaba tan arraigado que después del divorcio de sus padres, tomó la decisión de proteger a su hermano menor. Estudió economía financiera en la ciudad de Ámsterdam, donde se tituló antes de mudarse a Utrecht, la cuarta ciudad más importante de Países Bajos. Aquí realizó una maestría en economía cultural y espíritu empresarial. El sueño profesional de la joven era estar al frente de un museo, específicamente del Museo de Nueva York. Estaba completamente segura de que en ese lugar pondría a prueba todas sus habilidades y conocimientos. Trabajó día y noche para conquistar su objetivo, pero lamentablemente el destino le tenía un final distinto al que ella imaginaba. Un trágico y horrible final. Para poner un poco de contexto en la situación, Anne desde adolescente tenía el pasatiempo de salir en su bicicleta. Lo hacía prácticamente todos los días. No importaba las inclemencias del tiempo ni tampoco su estado de ánimo. Es más, cuando se sentía más cabizbaja y también sin energías, tomaba su bicicleta, se iba sin un rumbo fijo y al regresar a su casa ya se sentía mejor. Algo que no es muy raro para las personas que viven en Países Bajos, ya que es una de las naciones en el mundo que según las estadísticas tiene más personas que disfrutan de ir en bicicleta como pasatiempo. Pero en septiembre de 2017 esto cambió. A mediados del mes el novio de Anne tuvo un accidente y ella decidió mudarse con él para darle todos los cuidados posibles y que él se recuperara de la mejor manera. Al final, luego de varios días sin salir en bicicleta, el 29 de septiembre de 2017, ya con su novio sintiéndose un poco mejor, Anne decidió que era el momento de volver a sus habituales paseos. Ese día el clima no estaba muy bien, estaba nublado y comenzando a llover, pero esto no impidió que la joven tomara su bicicleta y se fuera, como siempre lo hacía, sin un rumbo fijo. Ella pensó que sería un paseo corto y que después de unos minutos volvería con su novio a casa y todo estaría bien. Lo que no sabían ni Anne ni su novio es que ellos no se volverían a ver. La última vez que se supo de Anne fue a las 6 de la tarde con 45 minutos. Ella envió desde su celular a su novio una selfie. Esta la van a estar viendo ahora en sus pantallas y fue una imagen que recorrió el país. Se puede ver a la joven empapada con la lluvia generada por una tormenta repentina.
El texto que acompañaba la fotografía indicaba que estaba a 12 kilómetros de casa y que pronto volvería. Sin embargo, ella nunca regresó. Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando el novio de Anne alertó a los familiares de la chica por su ausencia. Después de esa fotografía ya no respondió más los mensajes y tampoco llamó a nadie, por lo cual él estaba muy alarmado. En principio, los padres de la joven creyeron que ella se había quedado con alguna amiga por la lluvia y pensaron que daría señales con el transcurso de las horas. Pero esto no pasó. Ya al día siguiente todos cayeron en cuenta que algo estaba mal. Anne no se presentó a una cita que había concretado en Ámsterdam, por lo cual ellos denunciaron su desaparición ante las autoridades. Era una joven muy responsable, y el hecho de no cumplir con este compromiso llamó demasiado la atención. También se organizaron grupos de búsqueda en los que participaron familiares, amigos y la comunidad en general. Redes sociales como Facebook también estaban cargadas de notificaciones por la desaparición de la joven de 25 años. Buscaron intensamente a través del bosque por algunos días, hasta que el 3 de octubre de 2017 se hizo el primer descubrimiento. Y es que la chaqueta que llevaba Anne el día de su desaparición fue encontrada en una zona boscosa alejada. En ese momento la policía ya tenía dos hipótesis. Anne había sido asesinada o secuestrada o había tenido un accidente y se encontraba o herida o sin vida en el bosque. Cualquiera de los dos escenarios era aterrador tanto para sus familiares y para sus amigos. Las autoridades comenzaron a revisar extensas zonas de ese bosque para poder encontrar más pistas. Unos días después se encontraron más objetos personales de la joven, y la policía ordenó que se bombeara un pequeño lago que había en el lugar para ver si allí estaba su cuerpo. Pero no se encontró nada en este lugar, ni tampoco había ningún indicio de dónde podía estar la joven. Para ese momento ya incluso la policía militar estaba involucrada en el caso. Se sobrevolaron muchas zonas con helicópteros. Había cientos de personas en las búsquedas, muchos voluntarios participaron en estas. Se utilizaron perros adiestrados, equipo militar para tener más precisión en las búsquedas y además de eso diferentes vehículos en los cuales podían tener acceso a zonas más alejadas y ver si podían tener alguna pista de dónde estaba la joven. Pero parecía que se estaban encontrando en un callejón sin salida, porque mientras pasaban los días no tenían pistas, hasta que de pronto una cosa les dio una luz en el camino. El 8 de octubre de 2017 la policía recibió una pista muy valiosa. En la chaqueta de Anne se pudo encontrar ADN que no era de ella, y la prueba que se hizo dio un resultado positivo a una base de datos. Era el ADN de un hombre de 27 años de nombre Michael P. Él entraba y salía a su antojo de un centro psiquiátrico, donde había sido trasladado en medio de un proceso de reinserción a la sociedad. También fueron localizados rastros de sangre en el vehículo de la madre de Michael. Él lo había usado recientemente, según dijo la mujer a las autoridades. Comenzaron a presumir que Michael había asesinado a Anne y había utilizado el automóvil para trasladar el cadáver a algún lugar en una zona boscosa y esconderlo de las autoridades o de cualquier persona que pudiera querer encontrarlo. Poco después se determinó que en efecto, la sangre en el automóvil de la madre de Michael pertenecía a Anne. Pero ¿quién es este hombre y por qué estaba en un centro psiquiátrico? De Michael se sabe que nació en la ciudad de Ámsterdam el 5 de mayo de 1990. A diferencia de otros conocidos asesinos, Michael se crió en el seno de una familia amorosa y unida. Pero su niñez fue bastante dura, sobre todo durante la etapa escolar. Constantemente era acosado por sus propios compañeros. Ellos marcaron la infancia de Michael de una manera terrible. Desde muy joven comenzó a trabajar en la compañía de su padre, donde conoció a otro joven que manifestó sus gustos por las carreras de automóviles y las motocicletas. A ambos les gustaban las mismas cosas, y el sueño de Michael era conducir camiones.
pero tenía varios padecimientos visuales que le habían impedido hacer esto de forma legal. Su amistad con aquel chico fue determinante en su vida. En esa época, junto a este amigo, comenzó a consumir cocaína, mientras conducía a toda velocidad. Era como si aquellas acciones le produjeran un enorme placer. Él dijo que se excitaba haciendo eso. Lo hizo por mucho tiempo hasta que se vio en la necesidad de ponerle un poco más de adrenalina a su vida. Michael ya no solo conducía drogado y a altas velocidades, sino que también comenzó a robar. Cada vez que salía con este amigo e iban por las carreteras y se cruzaban a alguna persona solitaria caminando por el lugar, paraban el automóvil, la asaltaban y la golpeaban. Cada vez ejercían más violencia sobre sus víctimas, y parecía que cada vez les gustaba más realizar estos actos. En cierto momento, Michael le dijo a su amigo que él tenía ganas de violar a una mujer. El amigo pensó que esto era simplemente una fantasía retorcida del joven, pero en realidad él quería cumplirlo, y un día decidió darle rienda suelta a sus impulsos. 2 jovencitas menores de edad caminaban por la carretera cuando Michael iba en su vehículo. Él tomó a ambas chicas, las subió al vehículo y fue con ellas hasta una zona boscosa, donde violó a ambas. Si bien ellas gritaron y trataron de pedir ayuda, como estaban en una zona alejada, nadie las escuchó. Michael las dejó tiradas en medio de la carretera y ellas pudieron pedir auxilio. Pudieron identificar al hombre y él fue llevado a juicio. Le dieron una pena de 12 años de cárcel. Durante este proceso judicial se dijo que Michael no mostró ni un solo ápice de arrepentimiento. Es más, él parecía orgulloso de lo que había hecho. El hombre pasó unos años en prisión, pero luego de eso le hicieron algunos análisis psicológicos y se determinó que él podía estar en un régimen semiabierto en un hospital psiquiátrico. Se cometió un grave error aquí, y es que las personas que le dieron este tipo de permiso, vamos a decir a Michael, evaluaron solamente el comportamiento del hombre en la cárcel y que ya no estaba consumiendo drogas. Pero a nadie se le ocurrió pensar en que el hombre tenía un comportamiento sexual violento y que obviamente iba a repetir estos patrones en la sociedad. En las primeras investigaciones se reveló que el centro psiquiátrico desconocía la sentencia de Michael por abuso sexual. Ellos sabían nada más que era un hombre violento que había estado en la cárcel por consumo de drogas. Se negó que las instituciones penitenciarias de Países Bajos informaran a la clínica sobre los problemas del hombre. Michael aprovechó su estancia en esta institución para apelar por su libertad. Sin mucho esfuerzo y con un mínimo de protocolos, él obtuvo varios beneficios. Como ya sabemos, podía entrar y salir del centro cuando él quisiera. Lo único que tenía que hacer era llegar a dormir y no podía pasar tiempo fuera por la noche. Pero luego de eso parecía tener total libertad. Fue en ese mismo momento que comenzó una relación sentimental con una mujer. Pero esta relación se volvió una montaña rusa de emociones, lo cual comenzó a perturbar a Michael. Ellos se llegaron a comprometer, pero la mujer tuvo un tórrido romance con otro hombre. Ella descubrió que había quedado embarazada, pero negó a Michael a cualquier posibilidad de vincularse con el bebé durante el proceso. Luego de esta ruptura amorosa, Michael se comenzó a mostrar como un hombre con mucho estrés y también muy violento. A pesar de que esto se vio reflejado en varios informes del centro psiquiátrico, las salidas del hombre no se restringieron. Él seguía en la calle muy tranquilamente. Para muchos especialistas, a Michael le tenían que haber puesto protección policial. Además de eso, tenían que haberle restringido las horas fuera del centro o enviarlo directamente de nuevo a la cárcel, porque se podía ver desde ese momento que él no iba a poder reintegrarse en la sociedad, que era lo que se estaba buscando. También se dijo que a él no le habían restringido las salidas porque supuestamente él había comenzado a estudiar en esa época, así que no podían decirle que se quedara en el centro y faltara a sus clases. Se reveló más adelante que en realidad Michael no iba a clases y tampoco estaba interesado en terminar sus estudios.
La policía lo detuvo y 4 días después él declaró que en efecto había asesinado a Anne. Dio muchos detalles a la policía del horrible encuentro y además de eso dijo dónde estaba el cuerpo. Según Michael, él vio a Anne cerca de una zona llamada Bavan. En este lugar hay muchos caminos que conducen a parques y a distintas zonas boscosas. Como estaba lloviendo, no había personas alrededor. Él la vio y decidió que sería su próxima víctima. La obligó a adentrarse con él en el bosque. Anne llevaba su bicicleta y Michael iba en scooter. Él dice que una vez adentrados en el bosque la golpeó con el scooter y abusó sexualmente de ella. Luego de eso vio que otro ciclista estaba por la zona. Tenía miedo de que Anne gritara y pidiera auxilio, así que decidió cortarle el cuello. Luego de eso tiró sus cosas en algunos lugares alejados donde fueron encontradas por las autoridades y llevó el cuerpo para esconderlo de cualquier persona que pudiera encontrarlo. También declaró que el arma homicida había sido un cuchillo. Saber dónde estaba el cuerpo de Anne era un asunto muy importante para las autoridades. El cadáver fue encontrado donde este hombre había dicho, en estado de descomposición en la Reserva Natural de Sewolde. Los familiares le dieron la despedida y dijeron que querían que se hiciera justicia por la joven. Michael fue imputado por el delito de asesinato y quedó a la espera de juicio. Durante el juicio, él ratificó su responsabilidad en el asesinato de Anne, pero dijo que lo había hecho porque estaba bajo el efecto de las drogas, por lo cual no tenía una premeditación en el acto criminal. Su defensa reiteró que no estaba en sus planes asesinar a la ciclista, que él quería dejarla en libertad luego de violarla, que había terminado con su vida porque se acercó otra persona y porque además Anne había gritado, y él no quería que nadie supiera lo que había hecho. Los familiares de Anne, luego de escuchar este relato, pidieron la pena máxima, para que Michael pasara el resto de su vida tras las rejas. Pero la fiscalía no solicitó esta sentencia, porque sabía que había probabilidades de que el hombre fuese liberado luego de 25 años sin ningún tratamiento. Además del asesinato, la fiscalía añadió a los cargos de Michael un cargo de agresión contra 5 empleados del centro psiquiátrico donde se encontraba recluido. Se supo, según los informes, que en febrero del año 2018, él había golpeado y mordido a varios trabajadores en medio de unas evaluaciones. Al final, Michael fue encontrado culpable y lo condenaron a 28 años de cárcel. Durante todo el tiempo en prisión estará sometido a un tratamiento médico para determinar su condición mental. Él fue señalado de haber cometido unas acciones terribles que habían generado un impacto negativo en la vida de los familiares de la víctima, y por esto se le ordenó que tenía que pagar una cantidad monetaria por daños y perjuicios. El caso de Anne abrió un debate en los Países Bajos sobre la criminalidad, su sistema judicial y las penas que se aplican en el país. Para muchas personas el objetivo siempre del sistema penitenciario tiene que ser la reinserción de los criminales en la sociedad. Pero muchos otros se pusieron a pensar lo siguiente: ¿hasta qué punto una persona puede ser reinsertada en la sociedad? Alguien que ha violado, torturado, asesinado, que ha cometido los horrores más grandes en contra de otro ser humano, ¿puede volver a la sociedad y vivir con otras personas sin volver a cometer esos crímenes tan atroces? Al final, Michael iba a volver a estar libre al 100% en poco tiempo, iba a poder rehacer su vida. En una de esas salidas, él decidió volver a cometer un crimen que ya había cometido, por el cual estaba cumpliendo una condena, y llevar todo un paso más allá, cometiendo un asesinato. Se tenía que haber tenido muchísimo más cuidado con este hombre, y se criticó mucho que las autoridades no tenían vigilancia en él, ya que evidentemente era una persona que podía volver a caer en los delitos por los cuales ya había sido juzgado. Al final salió en uno de estos permisos, buscó una nueva víctima y la atacó, esta vez quitándole la vida.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre digo, muy impactante, un caso muy duro, una vida que se perdió por un hombre que tenía que estar tras las rejas en ese momento. Un caso que abrió un debate muy grande en todo un país y que obviamente dejó a una familia enlutada. Michael tiene una sentencia bastante larga, ya veremos en los próximos años si la cumple del todo, si sale vivo de la cárcel o qué pasa con este hombre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, van a estar en la descripción de este video. Sin tener nada más que decir, nos vemos hasta otro caso. Adiós.